Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Yo soy Fonix. Y mi nombre es Angie. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a estar conociendo cómo es la vida en Venezuela en el año 2023. Vamos a actualizarnos después de tantos meses fuera, 10 exactamente tengo fuera. Para quienes no conozcan al señor Daniel, él tiene su canal, Ogonix, un caraqueño de pura cepa. Vamos a ver qué nos ofrece la ciudad capital el día de hoy. Allí también nos va a estar acompañando, porque justamente estamos grabando este inicio del video en La Candelaria. Tenemos justamente al frente la Plaza de la Candelaria. Aquí hay un montón de gente detrás de nosotros Haciendo fila para comprar helado. Parte de eso es lo que les vamos a mostrar, pero para llegar aquí tuvimos que salir desde Maracay y eso es lo que van a ver. Vamos a ver cómo está el camino aquí a Caracas y les seguimos contando. Así es amigos, y esta aventura comienza saliendo desde Maracay porque vamos a estar analizando además cómo está la carretera de aquí hasta Caracas. Son aproximadamente unos 90 kilómetros desde esta ciudad. Dependiendo del tráfico que haya, vamos a poder tardar quizás unas 2 horas, quizás menos, quizás un poquito más. Vamos a también estar analizando de aquí a allá cómo está el tema del combustible, cómo se consigue el combustible. Hoy es día martes, vamos a ver cómo está la situación. Ya estoy cargando aquí las maletitas, los morrales, porque vamos a estar varios días en Caracas. Vamos a estar haciendo contenido en la capital del país para ver cómo está la situación del país y actualizarlos desde varios puntos de vista. Vamos a ver qué sorpresas nos da Caracas. Bueno amigos, y le decimos adiós a la ciudad jardín y vamos a comenzar a tomar autopista vía Caracas. Este peaje lo están como arreglando, en cualquier momento seguro lo habilitan. Buenos días. Caracas. ¿Qué se dedica, papá? Creamos contenido para redes sociales. ¿Pero son de Caracas ustedes? No, de Maracay. Gracias. A propósito de ese pequeño encuentro con las autoridades, se vuelve a veces común conseguir puestos de seguridad, puntos de control, sobre todo en el tema de los peajes para cuando entras o sales de alguna ciudad, pero también te los puedes conseguir en la ciudad como tal, que esté como una alcabala, así les decimos nosotros. Mira, ya hay una alcabala, pero la verdad es que bueno, en este punto fueron bastante amables, preguntaron ese par de preguntas, no sé si en el momento que las hizo, yo hubiese echado gasolina aquí, miren, estaba vacía, que a diferencia de ahí de Maracay, estaban como una filita de 10 vehículos, entonces dije, bueno, hecho en la autopista. Entre semana está la cosa más relajada, el fin de semana sí que estuvo así como el tema de la gasolina en Maracay, por lo menos había que hacer, por lo menos yo hice el domingo una fila de 20 carros, más o menos 15 carros, me demoró 20 minutos en echar combustible. Vamos a ver si conseguimos una más adelante y echamos, porque yo tengo medio tanque, todavía me alcanza. Vamos a ver cómo también está la situación de la gasolina en Caracas. Normal en las gasolineras de la autopista regional del centro vía Maracay Caracas, pues miren. Pero ojo, este tema de la gasolina varía muchísimo, porque hace un mes y medio estaba complicado, estaba como que hubo una cosa que, bueno, todo el mundo comenzó a echar combustible al mismo tiempo, estaba como la gente así como asustada porque se fuese a escasear, y cuando está como ese susto y además hay problemas con el abastecimiento de combustible, pues se pone peor. Hay largas filas de horas, 8 horas, 10 horas. Ojo que también hay que tomar en cuenta que el tema del combustible, dependiendo del estado, como siempre les he comentado, es más complicado que en otros. Por ejemplo, en la zona centro siempre está como más fácil el acceso al combustible que en estados fronterizos con Colombia, en estados fronterizos con Brasil, por el hecho de que la gasolina aquí es más económica que en esos otros países. Entonces la controlan mucho más la distribución, siempre escasea más porque bueno, la sacan de Venezuela para venderla afuera, o sea, le hacen negocio a la gasolina, además de otros factores como que bueno, la empresa estatal pues no funciona bien, están bueno, funcionando a media máquina o a un cuarto de máquina. Lo que estamos viviendo en este momento con respecto a la gasolina en el mes de julio, en el que estoy grabando, julio del 2023, que estoy grabando este video. Con respecto al precio del combustible, hoy sigue igual que cuando ya lo dolarizaron, está a 50 centavos de dólar
el litro de gasolina. A comparación de otros países a nivel mundial, es uno de los países que más barata sigue teniendo la gasolina. La tuvimos regalada por muchos años, desde que tengo uso de razón. Más se le daba al señor que te la echaba que lo que costaba el combustible, porque existen dos tipos de bombas, las internacionales y las que están subsidiadas de alguna manera todavía por el Estado. No sé si todavía siguen habiendo algunas, tendría que averiguar eso, pero creo que ya poco a poco todas las demás han sido puestas internacionales, a precios internacionales. Mi más sincera opinión, esto es mío, esto es algo que yo pienso, este precio no lo veo una locura. Claro, todo tiene que funcionar como debería, ¿no? Si nosotros estamos pagando el combustible ahora a 50 centavos de dólar el litro, tenemos que ver los resultados de ahora pagar el combustible que antes no pagábamos. ¿Cómo? En un mejor servicio, en una mejor calidad de combustible, mejores lugares para poder abastecernos, ¿no? Que todo funcione eficientemente, sin fallas, sin faltas. Que de alguna otra manera nos duela, ¿no? Duela lo que estamos pagando, porque si estoy pagando con el combustible, quiero tenerlo siempre disponible, quiero tenerlo sin ninguna necesidad de preocuparme de que mañana no va a haber, de que hoy sí va a haber, ¿no? Y así con todos los servicios en general, la luz, cóbrame la luz como debería, pero ponme un servicio eficiente, de calidad y sin fallas. Igual con el agua. Debería todo tener sus precios que sirvan para mantener el servicio funcionando, y eso es lo que debería de ser así, ¿no? Bueno, no pude grabarles, pensé que la cámara estaba grabando y no estaba grabando. Fue finalmente 21 dólares, fueron casi 41 litros. Sorprendentemente el señor bombero, como le decimos a los que atienden en las gasolineras, como le llaman en sus países, tenía sencillo para el billete de 100 con que pagué. Yo sí tenía el billete de $1, porque trato de que cuando voy a los países donde se utilice el dólar como moneda, tratar de traerme billetes de $1 para cuando esté en Venezuela tener, porque eso a veces es un tema aquí, el cambio. Pero yo no sé si es que se ha acomodado un poco o se ha hecho más fácil el tema del cambio. Cada vez la gente tiene como más billetes pequeños para poder dar el cambio, o yo he tenido suerte. No sé cuál es la experiencia de ustedes con respecto al cambio, pero es que hace como un año y medio o algo así era dificilísimo, o sea, darte un vuelto, entonces tenías que tener pago móvil o bolívares o no sé qué, o te doy un caramelo, te doy una chupeta. De momento no me ha pasado de que me tengan que dar un producto a cambio de que no tenían un billete que necesitaban para darme el cambio. No sé sus experiencias cómo han sido. Que por cierto, para los que me ven y no entienden por qué estoy hablando de dólares aquí en Venezuela y se preguntan, pero ya va, allá no son los bolívares. Les explico más adelante por qué usamos el dólar y cómo es que es esto. No es por nada, amigos, pero qué montañas más hermosas tenemos aquí en Venezuela. Bueno, y no pueden faltar los vendedores en la autopista cuando se hace fila por algún motivo. No sé si es por las reparaciones que están haciendo, el mantenimiento. Y nunca faltan estos vendedores que tienen sus cestas amarradas al cuello, ofreciéndote lo más común es tostones fritos, plátano verde frito. Este, por ejemplo, está ofreciendo cotufas, así se le llama a la palomita de maíz aquí en Venezuela, por si no lo sabían. Bueno, miren, era esta parte aquí que la están asfaltando y por eso es el retraso ahí. Fueron unos 10 minuticos. Ajá, ya estamos entrando al peaje de Tazón y voy a utilizar en este peaje por primera vez el CobreTag, que es esta etiqueta que tengo aquí electrónica, en el que me va a permitir pues pasar por estos peajes electrónicos que son nuevos, están bastante recientes. Me gusta la entrada de aquí de Tazón, cómo quedó el peaje, se ve súper moderno, pantallas allí donde te indica pues el precio de los peajes para los diferentes vehículos. En este caso nosotros vamos a pagar 10 bolívares porque es un vehículo liviano. Cada dólar está en 28 bolívares a tasa del Banco Central de Venezuela, que es la que se está utilizando en todos lados. Desde que nos fuimos el año pasado, de 6 bolívares que estaba el dólar, hoy está en 28. Miren, simplemente pues nos acercamos aquí. Ahí está el aparatito arriba. Nos ponemos y debería de abrir. Sí, qué éxito. Esto me encanta. Bueno, amigos, y oficialmente ya estamos en la ciudad capital. Estamos en Caracas. Vamos ahorita a dirigirnos hacia nuestro hotel. Estamos a 12 minutos según nuestro GPS. Allí vamos a dejar las cosas porque, como les comenté, vamos a pasar varios días aquí en Caracas haciendo varios videos. Ya les voy a mostrar dónde me voy a hospedar
porque es mi lugar favorito para quedarme aquí en Caracas por su ubicación, por su eficiencia, por su calidad de servicio, por las habitaciones, por todo. Y amigos, hemos llegado a la que va a ser nuestra casa durante las siguientes noches. Bueno, rápidamente el check-in está listo. Ya tengo aquí la llave de mi habitación. Miren qué bonitas las instalaciones. A mí siempre me gusta venir aquí porque está súper ubicado y la atención es increíble. Bienvenido. Gracias. Gracias, Martín. Gracias por todo. Gracias a ti. ¡Wow! Miren este piso. Miren, el aire acondicionado está para quedarse aquí a dormir un rato. Bueno amigos, la habitación está increíble, está lindísima, moderna, espectacular, espaciosa. Miren esa cama es como de 2x2 o más. Brutal está, vamos a dormir muy cómodos. Miren el recibimiento que nos dan aquí nuestra gente del Lidotel. Miren qué rico, miren eso, qué brutal. De verdad, ellos siempre destacando con estos detalles. Muchísimas gracias. Y bueno, miren, tenemos una tele por aquí, pero tenemos cafeterita, nuestras agüitas. Por acá tengo un escritorio para poder trabajar. Esto es sumamente importante. Miren, tenemos además para poner toda nuestra ropa aquí bien guardadita y organizada. Una caja fuerte. A ver qué tenemos por aquí. Seguro más espacio para almacenar. Miren, para tender nuestra ropa para que no se nos vaya a arrugar. Y obviamente que tenemos por este lado nuestro baño. Vamos a prender la luz. Está súper espacioso, miren eso. Ay, tiene tina y todo, miren. Ah, no, tenemos duchita aquí y tina además. No, está súper completo. Secador para mantener el copete arriba. Está súper bien. Por cierto, ya que estamos hablando acerca del hotel, Lidotel tiene una super promoción que dura hasta el 31 de este mes de julio del año 2023 y es la super promoción de verano, que por $60 para 2 personas te puedes hospedar en sus sedes de Margarita, San Cristóbal, Paraguaná y Barquisimeto. Así que aprovechen esa promoción. Y para su sede de Playa El Agua está a $60 por noche por persona, pero con todo incluido. Nosotros vamos a terminar de alistarnos porque ahora es que vamos a salir. Nos vamos a encontrar con un excelente amigo, colega. Ya ustedes van a ver, seguramente lo siguen, y si no lo siguen, pues es interesante que vayan a su canal porque hace contenido, miren, espectacular. Ya con él nos encontramos de aquí un ratito. Angie se está terminando de alistar. Que por cierto, vamos a ver cómo va Angie. Vamos a echarle una apuradita. Buenas. ¿Cómo vas? Ya estoy lista. Es verdad, Angie no hay que apurarla. Angie es una mujer violenta, súper eficiente. Con ella no se pierde el tiempo, ¿ok? Estamos entonces listos para salir. Vamos a encontrarnos con nuestro amigo. Ya van a ver quién es. Sin lentes no te conozco. Sin lentes. ¿Tú siempre cargas tus lentes puestos? Ah, ahora sí. Llegó el señor Daniel Fogonic. ¿Cómo andas? Todo bien, chévere. ¿Está lloviendo? ¿Te mojaste? Mototaxi y bueno, sutilmente mojado y con olor a humedad. Pero Bueno, todo bien. olor a Caracas. No sé si sea el mejor momento para ir a caminar por Sabana Grande, pero bueno, si te quieres mover un rato. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hacemos el intento? Yo voy a hacer el intento. ¿Tienes miedo? Ya me vine en moto mientras llovía, ¿qué tal? Vámonos pues. Miren qué bonitos los alrededores. Me encanta esta zona de Caracas. Es espectacular. Que por suerte, miren, ya es campo. Bueno amigos, estamos viniendo al centro comercial El Recreo. A muchos de la zona pues les resultará familiar, les traerá recuerdos. Vamos a usar este centro comercial para poder estacionar la camioneta y poder luego caminar hasta donde vamos a ir, que es el Boulevard de Sabana Grande. Porque ya aquella zona pues va a ser un poco difícil de estacionar. Daniel, ¿frecuentas mucho esta zona? Sí, es como la zona comercialmente más activa de la ciudad. Está el Boulevard comercial más grande de toda Caracas, que es el Boulevard de Sabana Grande. ¿Cuál es el centro comercial de moda hoy en Caracas? El San Miguel de la Candelaria, porque está recién abierto. Abrió recién, su inauguración fue en mayo, y a todas las tiendas ser nuevas, todas están remodeladas, todas están recién abiertas, son las más modernas y la gente le gusta mucho ir. Todavía hay bastantes locales vacíos, pero los locales que hay son muy bonitos, tienen productos de muy buena calidad, entonces la gente vuelve allá. Y entonces desde ese momento la Candelaria se ha convertido otra vez en una zona económicamente bastante movida. Ah, mira,
Mira, entonces después de aquí podemos ir para allá. Si quieres ir, podemos ir a pasear. Bueno, me gustaría. Centro comercial más moderno de Venezuela. Ok, y así tenemos una comparación como la zona comercial de toda la vida, que sería esa otra, y ahora la nueva que es la Candelaria. Bueno, me parece una muy buena idea. Miren, yo tenía años que no venía al centro comercial del Recreo. La verdad es que tenía mucho tiempo. Este centro comercial tiene como 8 sótanos para ir para abajo. Es lo normal en los centros comerciales de Caracas. Los sótanos de los centros comerciales es como otra ciudad abajo. Tampoco tanto, estábamos en el Sótano 3. Sótano 3. Pero miren, hemos subido varias escaleras eléctricas para llegar a ras de suelo. Muchos puesticos en la calle es lo que más abunda en Caracas. Los buhoneros, los llamados buhoneros. Durante un tiempo desaparecieron, pero desde que se reactivó todo el tema del dólar y la economía vuelta loca y los precios exorbitantes, ahora ves otra vez mucha gente vendiendo en la calle. También las personas que te cuidan el carro, los que hacen malabares en los semáforos. Eso había desaparecido, otra vez. Y miren, el movimiento en las calles de Caracas siempre es increíble. La verdad es que a diferencia de otras ciudades más pequeñas como puede ser Maracay, el movimiento en las calles es mucho menor. Pero aquí miren, siempre está lleno de gente, todo esto está lleno de gente. Por cierto, no andamos con escolta. El único escolta aquí es Daniel. Terrible responsabilidad. No quiero asumir esa responsabilidad, Gabriel, por favor. No quieres asumir esa responsabilidad, pero tenemos algún peligro. ¿Tú que vives aquí en Caracas? No, la verdad es que no. Solo amárrate la cámara por si acaso y... Ok, por si a las moscas, tener sentido común. Quiero aclarar como esto, porque siempre me preguntan, o sea, ¿no te da miedo andar por la calle con la cámara y tal? Seguramente andas con escolta, seguramente no. No, la verdad es que no. ¿Qué youtuber anda con escolta? No nos da el presupuesto para pagar escolta. De verdad. Locales por todos lados. Miren qué cool. Puestos de comida. Hay de todo. Eso es súper típico en las tiendas aquí. Que haya un señor incentivando la venta con un micrófono en la mano. Pacatirita, ve, mira, te tengo el zapato, no sé qué, Esto es el este. El centro comienza de Plaza Venezuela hasta Capitolio. Y de Capitolio hasta Propatria es el oeste. Todavía estamos casi entrando al centro, pero todavía estamos en el este de la ciudad. Entonces no es el centro como tal de Caracas todavía. Es al final de esta calle que entramos al centro. Ok, y ahorita ya entramos al Boulevard de Sabana Grande, correcto. Este boulevard, estuve investigando por aquí que antes eran haciendas, para ahí 1700 y pico eran unas haciendas, la gente se transportaba en caballo y en mula. Era una sabana bastante grande. Sí, hoy es una sabana, pero de nombre nada más y de asfalto, miren esto. Es una gran calle que atraviesa desde allá hasta allá donde nos dijo Daniel, de puros comercios. Puedes encontrar buhoneros como los que vimos hace un momento y tiendas y cosas de todo tipo, lugares para comer. Y la verdad es que en algún momento, en alguna altura del año, esto estaba un poco vacío, pero hoy tiene el movimiento que tenía antes. Hay mucha gente y tú vienes ya en temporada alta y es una locura. La verdad, cuando estamos entrando a... Yo también, permiso. Gracias. Mira, tiene la voz igualita. Encontrarse con su gente no tiene precio. Estas cosas me hacen No llores. poner una sonrisa de oreja a oreja, de verdad. Además que en muchos otros países a los que vamos realmente nos tratan de manera cálida. Miren, México, Puerto Rico, la verdad es que me hacen sentir en casa, pero estar en su tierra y que la gente grite tu nombre, Gabriel y tal, yo te sigo, y que sean tus propios compatriotas, la verdad es que crece el pecho. Bájate de esa nube. Mire, me encanta ver las calles de Caracas con mucho movimiento, activas, los comercios, bueno, abiertos todos, la mayoría de ellos están, miren, totalmente operativos. ¡Epa! Una panadería Granier en Caracas. Miren, estas panaderías, si no me equivoco, son españolas. Miren eso, qué cool. Miren, te venden barquillas a $1.50, pan canilla a 2 por $1, frappés. ¡Qué cool está eso! No había visto una Granier aquí en el país. ¿Qué tal? Miren, me está comentando Fogonix que este centro comercial es especial para la gente que necesita algo tecnológico. Bueno, este es el centro comercial City Market, es el centro comercial tecnológico de Caracas. Acá es literalmente todas las tiendas del centro comercial son enfocadas a tecnología. Qué bueno, miren, es bueno saberlo. ¿Qué tal? Muy común también de ver aquí es que los negocios tengan una gran corneta, una gran bocina afuera de, pues, el establecimiento para atraer a la gente con buena música o con publicidad, así como lo ven justo allí. Y ahora, pues miren, agregaron pantallas digitales para hacer la publicidad. Se están modernizando.
Estos puesticos así también se consiguen mucho, que te venden pues los cigarrillos. ¿Cuánto cuesta hoy en día una caja de cigarros aquí en Venezuela? Hermano, no tengo idea, no fumo. ¿No Me imagino fumas? que como $3. Lo averiguamos, vamos a averiguarlo. Sí. Hola, buenas. Bueno, mano. Tienes cara de tener buenos precios. Vamos a ver si es verdad. ¿Cuánto cuesta hoy en día una caja de cigarros aquí en Venezuela? ¿De qué valor a qué valor van? Bueno, yo lo vendo aquí. Tengo caja de 20 bolívares, 30 bolos, $2, $3. Cara es la Lucky. La más cara es la Lucky, que te vale ¿cuántos dólares? La vendo en $3. ¿Pero es original Lucky o es remendado? No, es Lucky. Lucky. ¿Cuál es entonces la caja de 20 bolívares? ¿Y por qué valen tan baratos? Pero lo hacen con el árbol ese que está allá, con las hojas del árbol ese que están allá, ¿cómo es? Carolina. Ah, tú no lo fabricas. Ok, ya me asustaste, porque coño, 20 bolos. Miren, 20 bolívares ahorita son ¿qué? Como 60 centavos de dólar, como 75 centavos de dólar. Mira, vas a aparecer por YouTube, ¿eh? Después te vas a ver. Dale, pues. En Europa, puedo tener un punto de comparación. Creo que una caja de cigarros te vale $5, así como que la más... 5 euros, un poquito más de quizás $6. Está como a la mitad del precio, realmente. Aquí todavía sigue estando un poco barato, pero ojo que es comparándolo en ese sentido, porque si nos vamos al salario mínimo que está ganando hoy en día el venezolano, ¿cuánto está el salario mínimo? Wow, una cosa es el salario mínimo establecido a nivel gubernamental y otra cosa es el salario mínimo real que la gente está ganando. Acuérdate que hoy en día incluso los funcionarios públicos tienen un montón de bonos y un montón de cosas mensuales que complementan ese salario mínimo, porque a nivel legal, el mínimo son $6 al mes. El legal mínimo hoy en día con la devaluación llegó ahora a 6, porque antes eran 30 el año pasado, ¿no? Un muy pequeño sector de la población realmente gana esos $6 al mes. Yo te diría que hoy en día el salario mínimo va de 100 a $150 mensuales. Mínimo. Okay. De repente si trabajas en empresa privada o algo por el estilo. Además de que, por ejemplo, seguramente muchas de las personas que están aquí con sus puesticos trabajarán para el sector público y además harán este tipo de cosas para tener un He extra. tenido la oportunidad de entrevistar a varias de estas personas que incluso pueden llegar a ser $40-50 diarios de ganancia. Ojo, obviamente sabemos que con los puestos callejeros no avanza un país, pero es la manera que han tenido las personas es la para... que la gente ha encontrado. Porque hoy en día los precios, hoy tú vas a un supermercado y un agua te cuesta $1 y la semana que viene te cuesta $3 el agua. Ya la otra vez en un restaurante me cobraron $6 una botella de agua y fue como... ¿Qué? ¿Dónde estoy? En Suiza. Era el agua de Cristiano Ronaldo, por lo menos. Bueno, sigamos recorriendo a ver qué más vemos aquí en el Boulevard de Sabana Grande. Miren, por ejemplo, este chico ofrece sus barquillas a 2 barquillas por $1. Entonces, miren, y ahí le están comprando, miren. Siempre los papás van a tener $1 para comprarle una barquilla a sus muchachos. La verdad es que pensé que iba a encontrar el Boulevard un poco vacío, y además por el hecho de que está lloviznando, está como temporada de lluvias, pero no. La verdad es que está bastante activo, muchos puestos, muchos lugares para hacer cosas. Vamos a ir ahorita hacia la estación principal de esta zona de metro para ver cómo está el tema del metro, los precios, cómo están las instalaciones. Vamos a analizar de todo un poco. Fogonix, ¿te juegas el Kino? No, la verdad, el Kino estuvo inactivo durante varios años y hace un par de meses fue que lo volvieron a lanzar al mercado. Ahorita tiene un costo de $5 y creo que el premio son $550.000. $5 para $550.000. Yo creo, no le veo el negocio. Pero no, sí, está bien, pues si te ganas los $550.000, pues pero estuvo, en ¿no? 2 meses que salió, mucha gente lo ha comprado y nadie se lo ha ganado todavía. Así que ahí se van acumulando los $550.000. Ah, porque ellos van acumulando, ¿cierto? Claro. Miren, el Kino es un popular juego de... Es una lotería, exactamente, como el Euromillón en Europa, Solo que el exactamente. Euromillón cuesta como 1 y pico y te ganas mucho más dinero porque bueno, lo juega mucha gente. A veces el Euromillón está que sí, 900 millones de euros, pero claro, el Estado se queda como con más de la mitad, claro, se termina quedando un poquitico, pero igual con 400 millones de euros yo creo que puedo estar bien. sí, yo creo que cualquiera con eso. Son las Torres del Silencio, son muy bonitas. Qué bonito está eso allí. Tenemos un negocio en Maracay aquí en Caracas. Llegamos hasta Caracas. Esa franquicia de donas, que ya digo yo que franquicia, porque en Maracay hay muchas por todos lados de la ciudad y ya llegó aquí a Caracas. Es como el Dunkin' Donuts de aquí de venezolano. Le podría decir así, son muy buenas. La verdad es que si las ven por allí, pruébenlas porque van a llevar una muy buena experiencia. Miren, yo no sé bajo qué
contexto será esta fotografía de Simón Bolívar o representando a Simón Bolívar en moto. Pero bueno, está curiosa, está curiosa. Batallón de mujeres, muerte del negro primero, pero la que se lleva el ganador, el premio ganador es Simón Bolívar en moto. Mira, Fogonix, a mí me encanta el café, soy amante del café. Mentira, el que ve los videos sabe que a mí no me gusta el café, amigo. Pero si alguien que es amante del café y viene para acá a Caracas de visita, de turista y quiere un Starbucks, consigue. Bueno, publicidad no paga. Está Páramo Café, que es lo más parecido. Okay. Es una franquicia, es un franquiciado nacional que es como lo llamo yo el Starbucks venezolano. Ah, mira, me gusta saber eso. Me gusta que el venezolano está emprendiendo en cosas que quizás nos faltan en cuanto a franquicias internacionales, pero bueno, ocupan ahora el mercado y son venezolanos. Miren, este es el Páramo Café que nos está hablando Daniel. Está muy bonito, la verdad. A simple vista se ve súper bien. Después echamos una visitada a tomarnos algo cuando nos ganemos la comida, porque todavía falta trabajar, Daniel. Pensé que ibas a decir Kino. Bueno, ganemos el Kino, tal cual. Creo que un emblema también de Caracas es la Torre de la Previsora. Tiene una forma bastante particular. Muchos años ya esta torre aquí erguida. Muy bonita. Además, estamos todavía camino hacia la estación de metro. Nos toca pues nuestro semáforo de peatones, pero los motorizados no es que respeten muy bien la cosa. ¿Cuánto tiene el kilo de aguacate? 35 y 40. ¿Y por qué la diferencia? Polo y aquel es criollo. Ah, ¿este es qué? Polo, injerto. Son mejores. Ah, ¿y este vale? 40 y aquel 35. Que mire, además tienen limoncitos aquí. Bueno, y si te falta la licuadora de tu casa, aquí te venden la licuadora en la calle y los repuestos también, porque estas aspas se dañan. Entonces aquí en los buhoneros consigues hasta la licuadora. ¿Qué hacía tu mamá si rompías el vaso de la licuadora? Tenía que irme de casa, literalmente. Pero eso era hace 30 años, ahora consigues los vasitos en la calle. Y dime algo, tú como caraqueño, si vas a ir a algún lugar en el que sabes que pasa una línea de metro o que tienes una estación de metro cercana, ¿elegirías el metro como medio de transporte? Bueno, relación costo-calidad, el metro sin duda alguna es el que ofrece el mejor servicio hoy en día. Sin embargo, a mérito personal, las aplicaciones de taxi son las que en mi opinión tienen como el mejor precio, cuestión servicio. Claro, comodidad. Comodidad, es decir, yo me transporto hoy en día a Caracas en mototaxi para todos lados, porque de aquí a 15 kilómetros de distancia, un mototaxi me cuesta $1.25, $1.50. En cambio, el metro puede ocurrir retrasos, muchas veces no hay aire acondicionado. Entonces, si quieres ir cómodo, rápido, el metro como que no es la mejor opción. Pero si quieres ahorrar dinero, es bastante rápido, porque en un momento donde no hay retraso, porque los retrasos ocurren bastantes veces, de que se fue la luz en alguna estación o algo por el estilo, pero si no hay retraso, puedes cruzar Caracas de punta a punta en 45 minutos. ¡Wow! Muy eficiente de funcionar al 100%. ¿Se está cobrando el metro en este momento? Tengo entendido que ahorita se está cobrando según la estación y según la disponibilidad de tarjetas. Cuando en las estaciones de metro ya no hay tarjetas de estas que tú usas como recargables para ir a varios viajes, cuando no hay tarjetas empiezan a dejar pasar a la gente gratis. Ah, ok. Pero si hay tarjetas, la tarjeta tiene un costo de 5 bolívares, cada viaje te cuesta $1. $1. Es decir, pagas 5 de inicial con la tarjeta y después quiero recargarle 10 viajes, son 15 bolívares. ¿Nunca esas tarjetas? Recargar $1 a esa tarjeta serían 30 viajes. Sí, un poco menos. Como 30 viajes por $1. Un poco menos de 30 viajes por $1. Aquí lo importante sería, no me lo pongas tan barato, cóbramelo, pero funciona perfectamente. O sea, haz que sea eficiente, haz que sea puntual, haz que sea de que la gente elija el metro para utilizarlo. Ojo, sin embargo, de un tiempo para acá han estado limpiando las estaciones, las han estado cambiando los bombillos, las han estado pintando, las han estado haciendo como mantenimiento exhaustivo. Lo que queda es que ahora los vagones sean los que les hagan mantenimiento. Tú como chica, ¿preferirías ir en mototaxi como Daniel o en el metro? En ninguna de las dos. Por aquí nos encontramos con unos amigos suscriptores y él acaba de hacer un comentario que es muy muy bueno. ¿Qué dijiste ahorita? Que Fogonix me inspiró a caminar con un teléfono por Caracas. O sea, antes tenías miedo de caminar con un teléfono por Caracas. Totalmente. ¿Dirías que hoy en día es más seguro andar con tu teléfono en la mano que hace años atrás? Te puedo decir que sí, porque yo trabajo haciendo encuestas, de hecho, y me ha tocado estar en lugares como Katia también, que se podría decir que no es un lugar para tener el teléfono afuera, y hasta el sol de hoy no me ha pasado nada. Me alegro y que siga así. Y si no es culpa de este señor que anda inspirando, de inspirador. Simón, me saludaste porque ves tanto mis videos como los de mi amigo Fogonix. Claro.
Mira, pero dime algo, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Que te veo con un montón de cosas en la mano, con dinero en efectivo en la mano. Vendiendo. ¿Andas así por la calle vendiendo cositas? No, trabajo en una línea, trabajo vendiendo golosinas en la unidad. Ok. ¿Cuánto dinero, o si se puede saber más o menos, cuánto te da? Bueno, hay días malos. Entre 3 a 10 dólares diarios te puedes ganar de ganancia. De ganancia. ¿Y te dedicas a alguna otra cosa adicional? No, por los momentos no. De momento no. ¿Y eso te da para tu día a día, para mantenerte? ¿No te hace difícil? Nos limitamos en algunas cosas. Esperemos que todas las cosas vuelvan a funcionar para que personas como tú, que están capacitadas para tener otro tipo de trabajo, puedan ejercerlo. Pero bueno, te felicito porque no sigue echando para adelante, claro que sí. Exactamente. Y bueno, eres ejemplo vivo de cómo es el venezolano de luchador. La escalera eléctrica para bajar está en mantenimiento. Nos toca manuales. La que sí está funcionando es para subir. Por lo menos se agradece porque subir es más difícil que bajar. Vamos a ver entonces cómo están las instalaciones del metro. Y vamos a ver si vamos a poder utilizarlo, porque me está comentando Pogonis que solo puedes pagar con tarjeta, no puedes pagar con efectivo. Máquinas que comprabas el boleto por aquí, ahora quedaron solo para el recuerdo. Es un bonito recuerdo de cómo se utilizaba. Miren, este dice 1, 2, 5 bolívares. Tienen unos botoncitos por aquí. Yo no llegué a usar esas máquinas realmente. 20 bolívares la tarjeta, 4 bolívares el viaje. Miren la tarjeta, es como una tarjeta de estas de crédito. Ok, entonces paso yo mi tarjetita por aquí. Paso la tarjeta para que puedan utilizarla. La estación está iluminada, el piso está limpio, no hay aire acondicionado, eso sí, está haciendo como calorcito aquí en esta. Esta escalera también la tienen como en mantenimiento, así que hay que bajar a pie también. Miren, el piso está impecable. La verdad es que no hay ni una sola basura en el piso. Y eso me gusta porque eso es por parte tanto de los usuarios como de las personas de limpieza. Miren, justo ahí hay una basurita que resalta entre todo porque es que no está sucio, pero para nada. Aquí sí se siente el aire acondicionado. Está bonito, está bonito. Miren, tengo mi souvenir de Caracas. Y bueno, se supone que después va a servir para los autobuses, para los aviones, para los barcos. Ojalá. Oh, qué calor hace. Normalmente los metros no tienen aire, o este en particular no tiene aire. No, normalmente no tiene. Instantáneo, Caracas, porción de un vaso. Solo necesita agua caliente, Caracas, capuchino y mocachino. Mira, pero esta estación está muy bonita. La cerámica está impecable, la publicidad allí de los destinos que tiene Venezuela. Allá va el metro, el piso está súper limpio. Miren arriba el techo impecable. Toda la parte del concreto está trabajado. Se ve que le hicieron trabajos de restauración, de mantenimiento, toda esta parte también. Miren la iluminación. Se ve la diferencia entre esta estación y Plaza Venezuela, a la que fuimos, porque aquí se ve como más anticuada. Sí, yo siento que esta está recién remodelada, estas vallas están recién puestas, fíjate que están como súper color. Esto está recién pintado, las letras de Sabana Grande. Siento que esta es parte de las que han pasado por remodelaciones. Te nota que Plaza Venezuela también, pero ya fue hace más tiempo que la acomodaron. Claro. Bueno, experiencia del metro completada, muchachos, con éxito. Sí. Después a lo mejor probaremos otros sistemas de transporte en otros videos a ver qué tal. Pero el del metro, para nuestra suerte, funcionó. Ahora se ven muchísimo más estos camiones que venden medicinas. Farmacia móvil. Farmacias móviles, farmacias ambulantes. Miren, acabamos de comprar un mango verde. Esta bolsa de mango verde que la pela la mujer ahí en el momento y la condimenta $1. Un saco de mango verde está bueno. Buenísimo, comemos los tres y sobra. Vamos al San Miguel de la Candelaria y recorrer esa zona un poquito. Vamos a recorrer la Candelaria. Vamos pues, a la Candelaria. Angie, ¿cómo voy a hacer mango verde? ¿Me vas a dejar? Amigos, y hemos llegado al Sambil de la Candelaria. Vamos a recorrer algunos de los pisos que tiene. Miren, se dividen en Andrés Bello, Miranda y ya después Galería, Paseo Superior y Zona Gourmet. Vamos a ver qué podemos conseguir aquí. Es un centro comercial nuevo y viejo. Un breve resumen del por qué este centro comercial es nuevo y viejo. El centro comercial tiene 14 años de construido, pero el centro comercial ha pasado por procesos diferentes que nos da un resumen bastante acertado de la historia moderna de Venezuela. Y es que hace 14 años lo hicieron, pero después fue expropiado. Luego pasó a ser viviendas de damnificados. Luego de eso, que se fueron todos, se usó como almacenes para los diferentes ministerios del gobierno, hasta que finalmente el año pasado fue devuelto a sus dueños, vuelto a funcionar como centro comercial, porque ni llegó a ser el centro comercial, estaba como en proceso de construcción. Ya hoy en día está operativo al 100% y es lo que vamos a ver. Ya, siempre capuchado, el cielo no lado, partiendo del biflo, maní parqueado, los míos andamos pesados, salvo y no dejo rastro, saliste genéfrica, tenté los sapos, completo de enero, parezco un trago, en los pies una retro, 4 en la noche con tu baby me escapo, we clay nigga. ¡Va! ¡Bravo! Gracias.
Gracias, mano. Vamos a comenzar de arriba hacia abajo. Esta es la feria de comida. Está súper bonito el lugar. Está increíble. Miren, tenemos aquí un bar, tenemos una pequeña tarima aquí para los eventos. Tenemos el mismo bar del otro lado, entonces hacen una especie de isla aquí en el centro. Está súper interesante. Y luego tenemos los diferentes sitios de comida a los lados. Miren, tenemos este que dice Caracas Burger, tenemos uno que dice Beijing, tenemos la franquicia de Pizza Hut. Pero miren los espacios, están muy bonitos. Se ve súper moderno el centro comercial, súper tematizado, bien colorido, se ve alegre. Está súper bien. Marco Polo, Arturo, muy rico, el mejor pollo del mundo mundial, una franquicia venezolana. Por cierto, de McDonald's les voy a hacer un video en específico porque me dijeron que bajaron sus precios muchísimo. No sé qué tanto. Normalmente el McDonald's en Venezuela, comparación de otros países, era el más caro del mundo, pero me dijeron que bajaron pero muchísimo los precios y lo quiero comprobar. Vamos a ver si hacemos un próximo video más adelante comparando esto y corroborándolo a ver si es cierto. Estamos en otro nivel. Miren, tenemos una barbería, tenemos aquí una tienda como de skate, Toylandia, tenemos Shoebox, me imagino que es una zapatería. Por aquí Mr. Price, una tienda de ropa. Hey, miren qué cool ese autobús allí, vende helados. Seguro que en sus países no habían visto ustedes una tequeñería. Tequeño, amigos, es algo primordial aquí en Venezuela para cualquier fiesta. No pueden faltar los tequeños. Es más, a las personas que van mucho a las fiestas y se les ve en todos los sitios, se dice que, oye, pues es un tequeño porque está en todas las fiestas presente. Entonces, estos tequeños son eso. Bueno, vine al centro comercial también para saber el movimiento que hay en este tipo de lugares, que son siempre de los favoritos de las personas para venir a pasear, a comprar, a dar una vueltica. Y la verdad es que estoy viendo que es así todavía. Miren que está bastante fluida. Fíjense que hay mucha afluencia de personas. Miren, tenemos un Farmatodo. Claro que tenía que haber un Farmatodo aquí. Miren, el Farmatodo de nosotros es como el Oxxo en México, como el 7-Eleven. Pero miren qué clase de Farmatodo. Qué belleza de Farmatodo, ¿eh? Son este tipo de cosas que me hacen sentir orgulloso que también podemos hacer cosas increíbles como venezolanos, ¿vale? Bellísimo, está bellísimo. Tú puedes competir con cualquier sitio similar en cualquier parte del mundo. Uno se siente seguro cuando tiene un Farmatodo cerca porque sabes que vas a conseguir de todo. Y no es publicidad, ¿eh? Pero bueno, Farmatodo, podemos hablar. Llama. Y aquí otro televisor, los estarán regalando. Bueno, recorrido el centro comercial, le dimos una vuelta bastante interesante. Ahora vamos a dar otra vuelta, pero fuera de él, por el sector de la Candelaria. ¿Este sector es peligroso? No, en su momento sí lo fue, pero ya no. De hecho es un sector bastante tranquilo, un sector muy comercial. Y esto me imagino que antes todo el mundo le tenía miedo a este edificio, ¿no? Porque abandonado tanto tiempo. Realmente donde pusieron a los refugiados fue en los estacionamientos. El centro comercial adentro nunca fue tocado por nadie, pero siempre estuvo cerrado durante esos 14 años. Pero muchos de los damnificados se metían y robaban las cosas, casi no habían cables cuando lo recuperaron. Eso también fue como un punto como que disparó la delincuencia en esta zona. Ya una vez el centro comercial abierto, la delincuencia bajó muchísimo en la Candelaria. De hecho, te puedes dar cuenta que lugares como este McDonald's, que están súper deteriorados hace poco, remodelaron la fachada, los remodelaron por dentro, aprovechándose también del auge que está teniendo el Sambil. Ellos dijeron, no, quiero tener mi local bonito porque ahora, como la zona se la pasa full por el Sambil, entonces ya hay mucha más gente consumiendo en estos locales, visitando por ejemplo esto que es Parque Caracas. Entonces son cosas que incentivan el crecimiento de la zona, ¿no? Y incentivan a que, bueno, vamos a seguir creyendo, ¿no? Sí, seguir creyendo en el país y bueno, todo el mundo le apuesta a que, bueno, la situación va a mejorar. Y eso es lo importante a tener en cuenta, siempre con mente positiva, esperando lo mejor. Y bueno, ustedes pueden darse cuenta también de cómo está la inseguridad, tomando en cuenta cómo están las personas. Fíjense que tienen sus teléfonos en la mano, caminando tranquilamente. Antes tú no veías mucha gente así en la calle despreocupada, ¿ok? La zona de la Candelaria, como pueden notar, es una zona también muy comercial. Hay muchos negocios, miren, tascas, farmacias por allá. Y la gente, mira, aquí como que la gente tiene muchos perritos. Miren, allá va otra señora con su perrito. Miren, algo que me llama poderosamente la atención es ese negocio de allí que parece ser una licorería. Y
Es como un mini mercado. Me sorprende el hecho de tener todos sus precios allí afuera, anotados en esos carteles de colores. ¿Por qué? Porque esto era una locura hacerlo hace 4 años atrás, 5 años atrás, 6 años atrás, por el tema de la gran mega devaluación, la hiperinflación que había en el país, que no te permitía poner ni siquiera los precios a la vista, porque en la mañana podía tener un precio, a media mañana podía tener otro, al mediodía otro, a media tarde otro, en la noche otro y amanecer con otro. Entonces no te permitía ni siquiera hacer eso, publicidad los precios, porque no los podías mantener. Hoy en día no es que no exista inflación, pero dejamos esa hiperinflación atrás. Existe devaluación, por lo menos da como para poner los precios ahora en los negocios. Bueno, y hemos llegado a la Plaza de la Candelaria y está súper activo. Miren, allá hay como un gimnasio al aire libre. Por allá me están saludando desde allá arriba del ventanal. Tenemos un farmatodo por allá. La gente está haciendo su ejercicio aquí y esto es parte de lo que quería mostrarles, la cotidianidad de la gente en Venezuela. A pesar de los problemas, a pesar de la situación económica, política, social que ha vivido el país, no es que aquí se dejó de vivir. Como ustedes pueden ver, pues la gente sigue viviendo, sigue estando en la calle, sigue disfrutando medianamente de lo que puede, con lo que trabaja, con lo que tiene disponible. Aquí están, miren estos chicos aquí haciendo ejercicio en un gimnasio al aire libre. Ellos traerán sus propias pesas o esas pesas ya estarán aquí siempre. Eso sí me llama la atención. Está muy bien, se ve que es un lugar de esparcimiento donde se reúnen las personas. Estoy leyendo ahí que hay wifi para todos. ¿Será que es verdad? Vamos a ver. Vamos a comprobarlo. Allá en aquel poste dice wifi para todos. ¿Habrá? Creo que ahorita no hay, pero cuando lo instalaron había. Ya después con el tiempo... Claro que no íbamos a desaprovechar la oportunidad de poder entrar y admirar la iglesia. Qué brutal se siente el ambiente. A pesar de que está lloviznando, comenzó a llover ahorita, miren la fila de personas que hay ahí para comprar una barquilla. Pero está muy bien. También resueltas, ¿ah? Ah, no, la fila acá para comprar helado es una locura. A veces se hacen hasta 2 horas de cola los fines de semana. ¿En serio? ¿2 horas de cola? A veces los fines de semana son cuadros. El señor me dijo que la locura es porque están a 2 por $1, pero si son esas que el señor está muy bien. Amigos, hemos llegado al sitio para comer muy cerquita aquí de donde estábamos, de la Plaza de la Candelaria. Yo me pedí un pabellón. Yo le dije, pero si no tienen tajada, no. Yo me pedí un pollito a la canasta, algo básico como menú infantil, con papitas fritas, más nada, pero siempre queda bien. En la descripción del video van a tener el canal de Fogonix para que lo sigan y a ver si llega a los 300.000. Angie, gente aquí está muy ocupada. ¿Por qué tú estás muy ocupada? Porque estoy hablando con el personal que está encargado de la elaboración de los proyectos en el apartamento, así que estoy todo el día... Ella es la jefa ahí. Quieren suscribirse al canal de Angie, también lo van a tener en la descripción de este video. Gracias. Miren el pollo a la canasta. O sea, pero eso es literal un pollo. Pollo completo. Un pollo completo. Miren eso. Miren mi pabellón. Uf. Miren esto, miren. Este es el pabellón criollo. Es un plato típico venezolano. El más típico junto con la arepa es el pabellón. Frijol negro, como le conocen en otros países, a nosotros esto le llamamos caraota. Tiene arroz, tiene carne mechada, tiene tajada y este plato en particular tiene aguacate con quesito así en pedazos, pero normalmente es esto así. Angie se pidió la versión vegetariana del pabellón sin la carne. Demasiado exótico. ¿Aprobado? ¿Y usted? Sin palabras, de verdad. Entramos aquí casualidad, está buenísimo. Muy bueno. Si tú pagas en dólares, en euros o en cualquier moneda internacional, en efectivo, en cash, te cobran 3% adicional. Pero yo tenía entendido que era cuando pagabas con tarjeta. No, es cuando pagas en cash internacional. Si pagas con tarjeta, ese 3% no te lo aplica. El pabellón salió en 296, entre 28 y $10.50 el pabellón. Bueno, Y es el un mío plato no, completo. pero el mío no tenía carne. entonces Bueno, cobraron sí, igual. es verdad. A Angie le cobraron el plato de pabellón igual. Y no tenía aguacate. Y no tenía aguacate ni queso. Miren, el de Dani salió en $12.30 el pollo a la canasta. O sea, nos lanzamos 6 batidos, por eso es que la cuenta salió tan cara. Porque nada más en batidos fueron ¿cuánto? 370. O sea que fue más caro lo que Lo más caro de batidos todo. que... Exacto. Así que bueno, ya saben los precios, por lo menos de un lugar así como este.
en la Candelaria. Bueno amigos, algo que no puede faltar en una visita a Caracas son las colas de vehículos. Ya las colas en Caracas están insoportables de un tiempo por acá. Se habían aliviado mucho, no había gasolina o mucha gente emigró, qué sé yo. Pero hoy en día personas de las otras ciudades de Venezuela vienen a buscar, digamos, un mejor futuro en Caracas y hay demasiada gente. Estamos ya a un nivel de sobrepoblación que uno puede pasar 3-4 horas diarias en cola, en tráfico. Sin... ¿En serio tanto? Es frustrante, sí. Bueno amigos, con este pequeño aprendizaje vamos a despedir el video de hoy. Yo espero que lo hayan disfrutado, se hayan actualizado un poco acerca del vivir aquí en la capital de Venezuela, en Caracas. Van a ver muchísimos más videos a partir de este, actualizándolos en muchos aspectos. Espero que, bueno, se esperen aquellos videos. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. También me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Y en la descripción del video van a tener el canal de Angie y el canal del señor Fogonix, para que también vean el contenido increíble que están haciendo. Amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos. Yo no comí caramba. Un pollo por aquí. Daniel, ¿eres fan del mango verde? No me gusta. ¿Por qué? Salud por el jugo de parchita. Salud. Que ya se acabó. Me quedó nada más el mío porque yo soy el que estoy grabando. Son las Torres del Silencio. Son muy, muy bonitas. Miren, y yo les dije hace rato, no, miren las Torres del Silencio allá atrás de fondo y tal. Yo no sé por qué les dije las Torres del Silencio, pero se parecen por lo menos. No, para nada. Y ni son así de altas. No. ¿Y yo por qué le dije las Torres del Silencio? Yo creo que cargaba mucha hambre, perdónenme. Quien llegó hasta el final del video sabrá ahora que ya me corrigió el señor Fogonix. Mire.